8:48. Y vamos a darle los buenos días a Cintia Galeto, secretaria adjunta de ATEN Provincia. Cintia, Miriam Camargo te saluda. Muy buenos días, ¿cómo estás? Y a toda tu audiencia. Bueno, Cintia, en el día de ayer se realizó el plenario de secretarios generales allí en la ciudad de Zapala y se ha confirmado la medida de fuerza. Sí, se ha ratificado la medida de fuerza expresada por el 33 Libre, por CETERA, y que tiene que ver con la exigencia de la absolución del compañero Santiago Guzmán, ex secretario general de ATECH, Chubut, y actual secretario gremial de CETERA, repudiando la condena dictada por la justicia de esta provincia, la cual tiene que ver con los hechos sucedidos hace años en el marco de la protesta de los compañeros y compañeras en relación al salario, situación que siguen atravesando los trabajadores y trabajadoras de la educación de esa provincia. Cintia, entonces esto es una medida que se da a nivel nacional. Esto es una medida que se da a nivel nacional, no solamente por estos lamentables hechos, sino también por las situaciones de conflicto salarial que se están viviendo en más de 5 provincias de nuestro país, teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, económico por el que sabemos todos y todas y lamentablemente conocemos muy bien que estamos atravesando como clase trabajadora, un contexto en el que tenemos que decir los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de Neuquén, a partir del acuerdo salarial obtenido a principio de año, encontramos en cierta medida y siempre con el resguardo y el cuidado hacia él, encontramos nuestros salarios muy igual cuidados. Fíjate que hemos tenido un incremento salarial con el IPC acumulativo del 17,12%, ¿no?, en este último último mes. Hay que aclarar también y hay que mencionar que no dejamos de desconocer que este acuerdo se encuentra en el marco de, como te decía inicialmente, una situación económica del país que atraviesa cada trabajador y cada trabajadora bastante compleja, ¿no? Una situación en la que, como te mencionaba, tenemos más de 5 provincias en donde los compañeros y compañeras docentes no alcanzan a cubrir, digamos, sus necesidades con sus salarios y ni hablar el resto de la clase trabajadora, ¿no? Cintia, otro de los puntos que ha ratificado allí el plenario tiene que ver con el tema de la cuarta categoría. ¿Qué es lo que sucede en ese sentido? Sí, nosotros lo hemos planteado en su momento y en otras mesas de negociación, la cuarta categoría y el impacto que tiene sobre los saberes de los trabajadores y trabajadoras de la educación es una cuestión a seguir exigiéndole. Comprendemos que esto no solamente depende de ATEN, no solamente depende de una mesa de negociación, es una definición política que tiene que asumir en este caso el gobierno de la provincia de Neuquén para digamos, darles más aire al bolsillo, no solamente de los trabajadores de la educación, sino de los trabajadores y las trabajadoras estatales, ¿no? Comprendemos, como todos y todas bien sabemos, que el salario es de carácter alimentario y que a consecuencia de eso exigimos se quite este impuesto sobre los trabajadores, sobre los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Cintia, buen día. Gastón Torres te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días. Otro de los puntos también que no deja de siempre llamar la atención, teniendo en cuenta que venimos de una pandemia donde hubo mucho tiempo y después de lo que se vivió, por ejemplo, en Aguada San Roque con la docente Mónica Jara, es que todavía se sigue exigiendo que se finalicen las obras y que las escuelas sean seguras, algo que sorprendentemente todavía sigue siendo una necesidad para reclamar. Lamentablemente sigue siendo una necesidad. Sigue siendo una necesidad, fíjate vos, una cuestión tan simple como que el gobierno sea lo que le corresponde por ley, ¿no? Garante de escuelas públicas de calidad, garante de una educación pública con calidad, con acceso al derecho básico de todos los pibes y de las pibas, que nuestra fuente de trabajo sea una fuente segura. Nosotros desde las seccionales y desde las vocalías gremiales hemos sistematizado entre 20 o 30 escuelas que están con dificultades de infraestructura, muchas de ellas reubicadas en otros lugares, ya sea por préstamos de municipios o de comisiones de fomento,
préstamos que no permiten trabajar en sus propios edificios porque están en obra. Ahora, muchas de estas obras tienen plazos establecidos, las cuales se extienden de sobremanera. Un ejemplo de esto es el Jardín 56 en Cenillosa, donde aún no pueden concluir es un edificio que aún está en garantía. Después tenemos escuelas sobrepobladas, como es la escuela primaria, el Jardín de Infantes y el secundario de Villa Traful. Todas estas instituciones habitan en un mismo edificio público. Y después, como vos bien mencionabas, después de esto que hemos vivido a nivel mundial y que tiene que ver con el contexto de pandemia, escuelas albergues que al día de hoy no han vuelto a abrir sus puertas para albergar a los pibes y pibas de la ruralidad, como es la escuela de Loncolván. Comprendemos que esto, digamos, es la resultante de un proceso de años de desinversión en la escuela pública, en donde las cuestiones básicas que tenían que ver con el mantenimiento, incluso en contexto de pandemia, no han sido garantizadas. Todos y todas, papás, mamás y las comunidades educativas enteras, hemos visto las escuelas públicas cerradas durante 2 años sin ningún tipo de mantenimiento. Bueno, comprendemos que lo que estamos atravesando hoy, y sin ánimo de justificarlo en lo más mínimo, es el resultante de todo ese proceso, ¿no? Cintia, además en el pliego también se habla, ¿no? Se reclama por la separación de los cargos de los funcionarios imputados en la causa, como decíamos, de Aguada San Roque. Ahora uno se pregunta por qué no pueden ser separados de sus cargos estos funcionarios y si fue tan fácil la separación de cargos de los docentes en otro caso como era el del abuso en el jardín, ¿no? Sí, en el caso de la causa por la terrible explosión, digamos, una explosión surgida a partir de la negligencia y una cadena de errores por parte del gobierno de la provincia a través del Consejo Provincial de Educación y de la Obra Pública. Hay legislaciones hasta incluso internacionales que plantean que hasta tanto exista un proceso de investigación, un proceso judicial frente a causas de este tipo, es obligación del gobierno, en este caso de la provincia de Neuquén, de correr, de apartar del cargo en este caso también estos 10 funcionarios. Hay que decir que nosotros repudiamos enérgicamente la presencia de cada uno de ellos y ellas en las escuelas públicas, que repudiamos enérgicamente el control de obra de gente que al día de hoy sigue estando presente, sigue haciéndose presente en las escuelas públicas, y con esto nos referimos a representantes de la obra pública, representantes del Consejo Provincial de Educación y representantes del Ministerio. Bien, y también hablando acerca de lo que sucedió en el Jardín 31, ¿cuál es la postura también en este reclamo? Frente a este reclamo hemos sido claros y claras desde el inicio, como Comisión Directiva Provincial, acompañado por la mayoría de las gestiones que conforman nuestros sindicatos. Antes que nada, el respeto a la situación que atravesaron ya las familias de la comunidad educativa del Jardín 31. Y luego de eso, tal cual lo hemos hecho desde el minuto 1, el acompañamiento a cada compañera que le toca atravesar esta situación por estar formando parte de un equipo de trabajo, pero por sobre todas las cosas la solicitud de la no violencia hacia ellas. Comprendemos que los jardines de infantes, comprendemos que las escuelas públicas son lugares en donde tenemos que seguir construyendo esto que tanto hemos disputado desde nuestro sindicato, que es el trabajo de la ESI. Comprendemos que lo sucedido en el jardín de infantes, y en la medida en que el proceso judicial lo vaya ratificando, digamos, no tiene que suceder en ningún otro lugar. Comprendemos también que los trabajadores y trabajadoras de la educación disputamos día a día las condiciones para que eso no suceda, que necesitamos mejores condiciones de trabajo como son las duplas pedagógicas, que necesitamos que los compañeros y compañeras de los equipos directivos no tengan sobre sus espaldas cuestiones que no tengan que ver meramente con lo pedagógico, como por ejemplo tener que estar informando día por medio el estado de situación de los edificios, debiendo suspender clases por cuestiones de infraestructura. Necesitamos compañeros y compañeras abocados a cada una de las tareas que necesitan, por sobre todas las cosas, el acompañamiento, en este caso,
de las infancias. Así que si hay algo que nos preocupa en relación a Jardín 31 es poder acompañar a esas compañeras y por sobre todas las cosas ser muy respetuosos en relación al posicionamiento y las cuestiones que definen los papás y las mamás de este jardín. Cintia, mañana es esta medida por 24 horas. ¿A qué hora va a ser la concentración? Nosotros y nosotras, junto a varias organizaciones convocadas, nos vamos a concentrar a las 11 de la mañana en el Monumento San Martín. Se van a realizar actividades también por seccionales, así que esperemos sea una gran marcha que nos encuentre a todos y todas en contra de, como decíamos al inicio, la criminalización de la protesta social. Cintia, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Igualmente, gracias. Gracias. Estábamos dialogando con Cintia Galeto, secretaria adjunta de ATEM Provincia. Dosis de información. Dosis musicales. Desde las 6:30 hasta las 9 compartimos con vos Primera Dosis. RTN Radio, FM 104.9.